Síndrome del X frágil. Equipo 6. Integrantes. Contenido. Gen implicado. El síndrome del cromosoma X frágil es un trastorno dominante ligado al X y la causa hereditaria más común de incapacidad intelectual, debido a la pérdida de función del gen FMR1. Este gen se encuentra en el cromosoma XQ27.3 y codifica la proteína FMRP, cuya función es controlar la traducción de mensajeros específicos. El gen FMR1 contiene un segmento de ADN llamado CCG trinucleótido. En la mayoría de las personas, dicho segmento está repetido en el gen aproximadamente 5 a 44 veces, siendo esto un hallazgo normal. La pérdida de función del gen es causada por una expansión inestable de un trinucleótido, que se repite en la región 5 no traducida, siendo la región crítica las citocinas en el promotor del gen FMR1. Hay dos niveles clínicamente significativos de expansión de CGG. Está mutación completa y premutación. Como mutación completa, es la expansión de más de 200 repeticiones y conduce al silenciamiento acoplado por metilación del gen y la ausencia de la proteína FMRP, lo que causa el fenotipo clásico. En cuanto a la premutación, una expansión más pequeña de aproximadamente 50, 55 y 200 repeticiones, el gen permanece transcripcionalmente activo. Se llega a producir la proteína, pero no es de la misma manera de la expresión y resulta una mutación completa en una o más generaciones. Producto génico. Como ya se mencionó, el gen humano MR1 codifica para una proteína llamada proteína de retraso mental frágil o FMRP, la cual se encuentra en el cerebro y es esencial para un desarrollo cognitivo normal y la función reproductiva de la mujer. Las mutaciones de este gen pueden dirigir al síndrome de X frágil, retraso mental, fracaso ovárico prematuro, autismo, Parkinson, retraso del desarrollo y otros déficits cognitivos. La metilación del ADN silencia la actividad de los genes, evitando así su transcripción. El aumento de las repeticiones CGG permite la hipermetilación de FMR1, lo que da como resultado una transcripción alterada y una producción reducida de la proteína FMRP. Los niveles más bajos de FMRP parecen tener un impacto importante sobre la gravedad del fenotipo. La proteína FMRP se une a ribosomas y está presente en los compartimientos sinápticos donde controla la traducción de mensajeros específicos, siendo un represor translacional que suprime la iniciación de la traducción y alargamiento de las proteínas. La pérdida de FMRP produce sobreproducción de proteínas. Asimismo, la pérdida de FMRP conduce al exceso de apolipoproteína soluble, expresión exacerbada de receptores glutamato, tanto metatrópicos como ionotrópicos. También proteínas de síntesis, degradación y transporte del ácido gamma-aminobutírico y sus receptores. Todos estos fenómenos llevan a una pérdida de la conectividad sináptica en las neuronas que se traduce en los síntomas específicos del síndrome, teniendo una disminución de la cantidad y maduración de dendritas y espinas. Epidemiología. Es la forma más frecuente de discapacidad intelectual hereditaria con una prevalencia de la enfermedad debido a la mutación completa de entre 1 en 4.000 y 1 en 7.000 en los hombres. Se presume que la prevalencia de mujeres es aproximadamente la mitad de la prevalencia de hombres debido a una penetrancia reducida. Se ha diagnosticado hasta un 3% de los niños con trastornos del neurodesarrollo importantes. La tasa de premutación es de aproximadamente
1 en 750 a 1 en 850 hombres y de 1 en 250 a 1 en 300 en mujeres. Diagnóstico. En ausencia de antecedentes familiares, el diagnóstico requiere una sospecha clínica basada en preocupaciones cognitivas, de desarrollo o conductuales, por lo que se sugiere un tamizaje. El diagnóstico definitivo se realiza mediante una evaluación molecular basada en la detección de una alteración en el gen FMR1. La medición del número de repeticiones en el segmento CGG de FMR1 se utiliza para identificar personas con premutación, es decir, de 55 a 200 repeticiones, o una mutación completa, 200 repeticiones. Además de un número normal de 5 a 44 repeticiones o un intermedio de repeticiones, 45 a 54. Fenotipo. El fenotipo en hombres depende casi por completo de la naturaleza de la variante genética. En cambio, en las mujeres depende tanto de la naturaleza de la variante como la inactivación aleatoria del cromosoma X. Las manifestaciones se van a ver reflejadas en el concepto de que sea una premutación, una mutación completa y un mosaicismo. Esto a su vez tiene dos variantes, que es el mosaicismo de tamaño repetido y el mosaicismo de metilación. En los hombres, los cuales tienen una mutación de un alelo completo, se van a presentar con unas características prepuberales como el estrabismo, laxitud articular, pie plano, escoliosis, un perímetro cefálico mayor a la percentila 50. Además de manifestarse como hipotonía, reflujo gastroesofágico, convulsiones, trastornos del sueño, pie plano, escoliosis, otitis media recurrente, retraso en los hitos motores y del habla, una discapacidad intelectual, lo cual lo hace evidente desde la infancia, trastornos en el comportamiento que pueden hacer referencia a patologías similares al síndrome de déficit de atención con hiperactividad, suelen ser bastante impulsivos y tienen bastantes problemas de irritabilidad e ira. Además, trastornos relacionados al espectro autista y alteraciones craneofaciales evidentes. Además, con respecto a las características postpuberales, se puede manifestar como un prolapso de la válvula mitral y una dilatación de la raíz aórtica. Además, aumenta la ansiedad y el comportamiento irritable, y es más evidente el macroquirismo, que puede estar presente desde la infancia. En las mujeres heterocigotas paralelos de mutación completa, las características físicas y de comportamiento son iguales a las de los hombres. Sin embargo, se presentan en una menor cantidad debido a la disminuida penetrancia que tienen. Como otras manifestaciones fenotípicas que pueden presentar, en el caso de las mujeres, puede haber una insuficiencia ovárica primaria, la cual se manifiesta con un hipogonadismo hipergonadotrófico, una insuficiencia ovárica a los 11 años, con múltiples problemas de infertilidad y síntomas de menopausia, o incluso se puede manifestar como una amenorrea completa. Hay otra manifestación fenotípica que puede presentarse, como es el síndrome de ataxia temblor asociado al cromosoma X frágil. Este tiene un inicio de los 60 a 65 años. La principal característica es una ataxia cerebelosa progresiva de inicio tardío con un temblor intencional. Posteriormente se vuelve una ataxia con deterioro cognitivo y va afectando otras áreas como son la memoria del trabajo, la velocidad de procesamiento de la información. También estos pacientes pueden presentar trastornos psiquiátricos como ansiedad, irritabilidad, agitación y hostilidad, trastorno obsesivo-compulsivo, apatía y depresión. También se les afecta la pérdida de memoria a corto plazo,
síntomas de parkinsonismo, neuropatía periférica y dolor neuropático, debilidad de los músculos proximales de las extremidades inferiores y una disfunción autonómica. También tenemos que considerar que pueden manifestarse únicamente como hallazgos médicos, problemas neuropsiquiátricos y desafíos cognitivos conductuales que no nos representan como tal una conglomeración generando un síndrome. Evolución clínica y pronóstico. Los principales problemas médicos asociados en los niños y adolescentes con síndrome de cromosoma frágil incluyen pie plano en un 80%, manifestaciones del tejido conectivo como laxitud ligamentosa o hernias inguinales, reflujo gastroesofágico, prolapso de la válvula mitral, otitis media recurrente hasta en el 60% de los casos, macroorquidismo, hernias y varicoceles, errores de refracción en un 20%, estrabismo del 8% al 30% y nistagmo, convulsiones hasta el 20%, escoliosis hasta en el 20% de los pacientes, depresión y ansiedad. El pronóstico. La esperanza de vida de los individuos con síndrome de cromosoma frágil es normal. Los varones adultos tienen coeficiente intelectual en el rango de discapacidad intelectual moderada, sin embargo el coeficiente puede variar de leve a grave. Los varones con mutaciones completas tienen coeficientes de 40 y los varones con metilación incompleta del FMR1 pueden tener un coeficiente en el límite o en el rango de baja normalidad. Por su parte, las mujeres adultas con la mutación completa suelen tener un coeficiente intelectual en el rango normal o de discapacidad intelectual leve. Consejo genético. Las variables que influyen en la estabilidad del gen son el sexo, el número de repeticiones, CGG, y la presencia de interrupciones AGG. Todos los individuos portadores de alelos intermedios o premutados deben ser remitidos a asesoramiento genético para discutir posibles riesgos a futuro de trastornos asociados a FMR1. Los resultados de las pruebas deben interpretarse para la familia de acuerdo con las directrices establecidas por la Sociedad Nacional de Asesores Genéticos y la Sociedad Americana de Genética Humana. Los miembros de la familia con riesgo de premutación o mutación completa de FMR1 deben recibir información sobre posibles problemas emocionales, neurológicos y reproductivos, como por ejemplo la insuficiencia ovárica prematura. Terapia génica. Actualmente se están investigando dos enfoques directos para el tratamiento del síndrome de cromosoma frágil. El primero es una reactivación del gen FMR1. Con el silenciamiento del gen podría revertirse en las células de pacientes con síndrome de cromosoma frágil. Se han probado compuestos que se dirigen a las modificaciones represivas de la cromatina, ya sea bloqueando las metiltransferasas del ADN o afectando al estado de acetilación de las histonas. Un segundo enfoque es la reactivación del gen FMR1. La falta de FMRP provoca desequilibrios en la neurotransmisión excitatoria e inhibitoria y déficits en la plasticidad sináptica. Lo primero sería reducir la actividad excesiva de proteínas individuales normalmente reguladas por el gen, aumentar la expresión y la activación de los receptores de AMPA de superficie, utilizar microRNAs para bloquear la traducción excesiva de los mRNAs y corregir las actividades anormales de los canales. Se han obtenido resultados preclínicos prometedores con la administración de lovastatina, cannabinoides, omega 3 y otros nutracéuticos.
Gracias por su atención. Y estas son las referencias bibliográficas que utilizamos que pueden consultar para cualquier duda.